Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que es la donación de órganos. Y como estábamos hablando en nuestra primera parte del programa, a mí me gustaría que ahondar un poquito más en los mitos, en el miedo, el por qué la gente hoy teme a donar, por qué no hemos incrementado ese número de donantes en el mundo. Y podríamos hablar de mitos como el de, bueno, si yo soy donante, entonces tengo mi carnet, voy a un hospital por una emergencia y los médicos prefieren que yo me muera para darle mis órganos a otro. O si saben que tengo mi carnet, entonces me van a secuestrar, me van a robar los órganos. En realidad, esos mitos, ¿por qué se dan? ¿Son reales? No, en realidad existe un mercado, un comercio clandestino de órganos. ¿Es eso cierto? Bueno, nosotros lo desmitificamos totalmente. Decimos que no existe un tráfico de órganos, inicialmente por el tema de la compatibilidad. Yo pongo un ejemplo muy coloquial. Yo, por ejemplo, necesito un riñón y voy a raptar 5 personas, ¿cierto? Que tienen el carnet, que los vi, bueno, me di cuenta que tenían el carnet. Resulta que de esas 5 personas, una le dio un cáncer, tenía un cáncer, otra le dio hepatitis cuando era niño y las otras 3 no son compatibles conmigo. ¿Qué hice? Absolutamente nada. Existe el tema de la compatibilidad, entonces raptar órganos no es tan fácil. Otra cosa, desde que yo les traigo el órgano a una persona hasta que se lo trasplanto a otra, tiene que haber un periodo, unas horas, y son muy pocas. El único órgano que aguanta muchas horas es el riñón, de resto tiene que ser en 4 o 6 horas. Entonces yo no puedo enviar un órgano a otro país porque el tiempo no daría, y un órgano por fuera se deteriora y no va a tener su función normal. Entonces, ¿Qué mitos has escuchado? ¿Por qué la gente teme? Cuando yo estaba en la universidad circuló una cadena por internet que se refería a un muchacho que se fue a rumbear, se fue a bailar y amaneció en un hotel, en una tina con hielo, y había un letrero que lo habían escrito en el espejo y decía algo así como diríjase a la clínica porque le hemos extraído sus 2 riñones. Eso es un mito totalmente en medicina legal. Acá hace poco vi un programa que no ha existido la primera persona que haya llegado con un caso de esos, es decir, eso es totalmente mentira, y eso es lo que aún los jóvenes están creyendo, que es por eso que muchos dicen, bueno, yo prefiero no tener un carnet, prefiero ni siquiera manifestar mi voluntad, porque en algún momento puede llegar alguien malintencionado y hay un tráfico de órganos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y lo que explicaba ahorita Juliet, eso no es posible. Por ejemplo, yo soy de Bogotá y a mí me tocó venirme a la ciudad de Medellín porque a mí me daban un tiempo entre la llamada que me dicen el doctor, acérquese a la clínica que tenemos un posible donante, me daban un tiempo de 1 hora. Es decir, mientras la persona estaba siendo operada, extraída los órganos que pudieran funcionar, en ese momento yo estoy en cirugía y me están empezando el procedimiento. Entonces es imposible que un órgano pueda viajar de más de una distancia de 3 órganos. El mío fue un pulmón y es totalmente imposible. ¿Estabas en Bogotá y te tocó? No. Me tocó venirme a vivir hace 4 años, lo que llevé en lista de espera. Carmen. Pues creo que sí hay muchos mitos, pero sí hay a nivel mundial un dilema ético, no tanto respecto a órganos, sino al tema de material fetal. O sea, todo el tema de fetos, pues de lo que yo he estado investigando. ¿De células madre y eso? No, de material fetal, o sea, de bebecitos por abortos espontáneos o abortos provocados, inducidos. Entonces, sí parece que a nivel mundial sí han habido un poquito de, sí se podría pensar que hay tráfico o que podrían haber dilemas éticos frente al tema, de lo que yo pues alcancé a leer, no tanto de órganos, porque es cierto lo que dicen las compañeras, pero entonces ya estaríamos entrando como a otro tema, que es el tema ya del uso de material pues de fetos. Otra de las cosas importantes es que en las páginas web uno entra y aparece, es que vendo mi riñón por 40 millones de pesos. No sé si han tenido la oportunidad de ver, pero eso es totalmente falso. Por lo menos en Colombia no es así. Nadie puede vender sus órganos. No, porque está en la ley. Hay donación es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Además, hay una donación que es en vida y hay otra que es ya cuando uno fallece. En vida tú solamente puedes donar riñón, una parte del hígado o médula ósea.
y esto solo se puede donar a la familia. ¿Y una parte del pulmón no se puede? Sí, en este momento en Brasil y en España se están haciendo los trasplantes con lóbulos pulmonares de persona viva. Es decir, se le recorta un lóbulo a un familiar que sea compatible, hay un examen previo y se le recorta un lóbulo deben de ser dos familiares para que la persona que sea trasplantada reciba un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. No podemos ir a un hospital diciendo, mira, él es mi mejor amigo y yo le quiero donar mi riñón. Eso por ley no es viable. En Colombia no es viable y en otros países no es viable. Solamente se debe donar a la familia por la compatibilidad. Pero también es porque existen unos procesos o debidos procesos legales, protocolos, en los cuales yo no le dono a quien yo decido, sino que yo tengo que hacer parte de un banco de donantes que luego va hacia un banco de receptores. Pero ese punto es el que yo quiero tocar, aprovechando que tenemos a Marcia aquí, que es un ejemplo vivo de la importancia de donar órganos. Solo quiero añadir algo sobre los protocolos. Un protocolo que leí que me parece muy importante y que me ayudó a mí hasta cierto punto también a bajar un poquito el tema de los mitos, es que el equipo médico que haga el trasplante no puede ser el mismo equipo médico que es tratante, digamos, pues de la persona que murió, porque como las familias y las personas tienen temor, lo que tú dijiste, el primer mito, voy al hospital y si yo tengo el carnet no me van a tratar suficientemente bien porque necesitan que mis órganos. Entonces hay un protocolo ético muy importante y es que tiene que haber una división, ¿cierto? Para que no haya como este tipo de conexiones extrañas que podría la gente pensar. Pero es porque se generan vínculos afectivos o porque hay algún tipo de interés económico. No, es en términos de quién declara la muerte clínica y el tema de la muerte, quién declara no es el mismo equipo que hace el trasplante y eso me parece súper importante y como algo que puede ayudarle a la gente a entender que tampoco es tan fácil. De hecho, para hacer el diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica, se hacen dos diagnósticos para que la familia quede totalmente segura de que ese paciente es potencial donante y que no va a despertar, que cuando hay una muerte encefálica es porque el cerebro se desconectó, se apagó y la persona clínicamente está muerta. Se hace un diagnóstico, el médico dice muerte encefálica y luego otro médico diferente hace un segundo diagnóstico para corroborar ese primero. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos en Vivir con Sentido para que sigamos hablando de este tema tan interesante y tan importante que es la donación de órganos. No se muevan, ya regresamos.